Bueno, señores, continuamos pendientes de la situación en Venezuela. Este fin de semana midieron fuerza tanto los chavistas como la oposición en las calles durante este sábado, una jornada cargada de esas dos manifestaciones multitudinarias. Llama la atención que las fotografías de la oposición muestran mucho más las imágenes aéreas que te permiten identificar el nivel de concentración que hubo. Estamos hablando de miles de personas, no es indiscutible que había miles de personas en las calles de Venezuela. En el caso de la manifestación de los seguidores del gobierno, también se ve una multitud. Lo que pasa es que la mayoría de las imágenes tienen, digamos que una perspectiva distinta. Se puede ver que se prolonga por la vía la cantidad de gente que se concentró en la vía de Simón Bolívar. Sin embargo, no hay imágenes tan espectaculares como las que hemos visto en la manifestación de los antichavistas. Mientras tanto, la comunidad internacional continúa dividida. Para hoy hay expectativas con relación a lo que puede ocurrir en la Unión Europea. Ya sabemos más o menos cómo está el panorama en América. Hay posiciones de países que prefieren abogar por el diálogo, prefieren abogar porque se convoque a elecciones, porque no haya una salida forzada de Nicolás Maduro, mientras que hay otro sector que directamente apoyaría una salida directa de Nicolás Maduro como presidente del país. Mientras tanto, en Bruselas, hoy hay una reunión de la Unión Europea y es que no hay una posición unificada en este territorio. Estamos hablando de que hoy vencería el plazo dado por España, por el Reino Unido, por Alemania y por Francia a Nicolás Maduro para que convocara a elecciones, ya que en lo que sí hay consenso, en términos generales, es en desconocer el nuevo gobierno de Nicolás Maduro porque se entiende que las elecciones pasadas no fueron confiables. Donde hay diferencias es en la salida a este proceso. Mientras unas naciones entienden que debe convocarse a elecciones, ya sea manteniéndose Maduro en el poder o con un gobierno de transición, otros entienden que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, es quien debe entrar a dirigir como presidente de transición para que se convoque ese proceso de elecciones. Algunas naciones europeas no han tomado posición clara y firme a favor de Guaidó, porque cuando se le pregunta sobre el periodo o el tiempo en el que organizaría esas elecciones, pese a que la Constitución de Venezuela habla de 30 días, él realmente dice, convocaremos elecciones, pero no dice en cuánto tiempo. Es bastante ambiguo en ese sentido y eso genera incertidumbre, porque entonces ¿usted qué pretende? ¿Quedarse ahí también? Hoy hemos visto cómo algunas naciones de la Unión Europea han dicho que vencido este plazo, como Maduro no está convocando elecciones, tendrían la posibilidad de marcarse a favor de Guaidó, cosa que no habían hecho hasta el momento. Por eso se está esperando la decisión que tome la Unión Europea en su conjunto, porque de adoptar una posición entre todos los países estaríamos hablando de un gran bloque a nivel internacional de países que están propiciando la salida de Nicolás Maduro, quien entiende que doblegarse de esta forma lo que haría es hacer sucumbir a Venezuela ante el poder internacional y sobre todo ante los Estados Unidos. Por eso sigue llamando a los militares a que se mantengan unidos. Este fue su discurso nuevamente ayer domingo, que los militares se mantengan unidos, que mantengan la fuerza de Venezuela, que Venezuela no se puede rendir ante el poder norteamericano, ya que los Estados Unidos es la nación que, digamos, lleva la voz cantante en lo que tiene que ver con las medidas de presión que se están adoptando en contra del gobierno de Maduro y, por tanto, hacia el territorio venezolano. Una situación difícil, muy delicada, porque no se ve una salida fácil y tranquila, aunque ambos sectores hasta ahora han mantenido una tensión interna que no ha derivado en una violencia mayor en este momento, pese a que hay ahora mismo, digamos que dos presidentes reconocidos por dos sectores distintos, ambos con muchos seguidores, con mucha gente. Sí, eso es importante porque este último aspecto de la capacidad de movilización de ambos grupos, tanto del chavismo como de la oposición, quedó demostrado el pasado sábado. Si bien es cierto
que el chavismo ha venido perdiendo mucho apoyo popular, sobre todo por la situación de crisis que en términos económicos y en términos sociales viene afectando a este país desde hace años. No menos cierto es que todavía la capacidad que tiene este grupo político de movilización de la ciudadanía es importante, sobre todo en sectores populares. Una parte de sectores populares sin dudas ha ido dando más apoyo a la oposición, pero todavía el chavismo cuenta con mucho apoyo. Y un elemento que tú destacabas que es nodal, es importantísimo en toda esta crisis, es el tema de los militares y cómo va a ser el comportamiento de los militares en medio de este contexto cuya tensión y confrontación se va agudizando cada vez más, aunque Nicolás Maduro y el chavismo cuenta con el apoyo de los grupos armados de este país y en distintas oportunidades lo han estado manifestando así, pues la oposición y los Estados Unidos han estado trabajando para ganar cada vez más apoyo entre los militares, y por eso la decisión de los grupos de oposición y de Guaidó de una resolución que implicaría una amnistía para los militares que den apoyo a Guaidó y desconozcan a Maduro. Bueno, este mismo fin de semana se pronunció el general de la Fuerza Aérea, un general de la Fuerza Aérea de Venezuela, Francisco Esteban Llanes Rodríguez, difundió un video donde reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hay que ver en los próximos días cuál va a ser el comportamiento, qué posición va a asumir las Fuerzas Armadas bolivarianas en términos generales. Un aspecto importante de esta semana es una ayuda humanitaria que llegará a Venezuela de parte de los Estados Unidos. Más bien es una coordinación entre los Estados Unidos y Colombia. Una ayuda humanitaria que, según estos países, debería llegar a través del autoproclamado presidente Guaidó. Llega entre hoy y mañana a Colombia. El miércoles estaría en la frontera de Colombia y se está tratando de abrir un canal para que esta ayuda humanitaria pueda llegar. Habría que ver en qué disposición estaría el gobierno de Maduro de permitir que esto pueda llegar al pueblo venezolano por las implicaciones en términos políticos que tiene una ayuda humanitaria de esta naturaleza. Es uno de los elementos que va a estar pesando durante esta semana y, como tú decías, la posición de la Unión Europea. La salida que ha establecido Maduro, o una de las posiciones que él ha planteado, es la de que si debe haber elecciones, sería elecciones de la Asamblea Nacional, ¿no? Que ha sido desconocida por el Tribunal Constitucional de este país, por las altas cortes de este país, y bueno, es la que en términos políticos ha generado muchísima tensión acá en Venezuela. Y hay un elemento también importante en la región en materia de política y de elecciones, y es que el día de ayer en El Salvador se realizaron las elecciones presidenciales, y en estas elecciones presidenciales de El Salvador ganó el candidato Nayib Bukele con el 53.8% de las votaciones. Ya hasta ayer se había contabilizado el 87.67% de las actas. ¿Por qué esto es importante que que este candidato fuera el ganador de las elecciones? Bueno, porque este es un candidato antisistema, en el sentido de que su triunfo rompe con más de 30 años en el poder de un bipartidismo que estaba caracterizado por el control y el dominio del partido derechista Arena y por el control y el dominio del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Y con el triunfo de este joven, porque es un joven de apenas 37 años, un publicista que no podemos decir que es un
extrapartido, un candidato fuera de partido, porque militó en el Frente Farabundo Martí, la Liberación Nacional, pero salió hace algunos años, fue alcalde de San Salvador, salió hace algunos años y fue con este grupo político con una candidatura novedosa sobre la base del discurso de cero corrupción y lucha contra la corrupción. Hay que recordar, y este es el otro elemento importante, que de El Salvador los últimos 3 expresidentes o los últimos 3 presidentes de este país están procesados ante la justicia de El Salvador por casos de corrupción. Bueno, pues este candidato sobre la base de este discurso gana y eso tiene implicaciones. Por ejemplo, nosotros que hablábamos ahora de Venezuela, uno de los países que en la región ha estado dando apoyo a Venezuela es precisamente El Salvador, junto con Bolivia, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, son de los pocos países que en la región apoyaron o han apoyado abiertamente a Venezuela. Pues el discurso de este candidato, Bukele, ha sido muy crítico frente a Maduro, muy crítico frente al sandinismo, y habría que esperar un cambio en la política internacional de El Salvador, que también recientemente estableció relaciones diplomáticas con China, pero todo esto gracias a las posiciones que había asumido este gobierno del Frente Farabundo Martí. Hay un cambio, habrá un cambio en la política internacional, habría que esperar qué trae de nuevo este candidato y, como les decía, hay una ruptura con el tradicional bipartidismo, un país totalmente polarizado, que con este nuevo candidato pues esto cambiaría. Y una lección que queda, y es que, y eso vale para la República Dominicana, que ya temprano en la madrugada de hoy se sabía quién había ganado las elecciones. Los candidatos perdedores reconocieron los resultados electorales y después, y hoy se espera que este proceso electoral ya definitivamente cierre. ¿Cuánto le cuesta a la República Dominicana poder tener resultados a tiempo? Aquí la tradición es que dure 1 o 2 semanas, como poco, y cuánto cuesta que los candidatos perdedores reconozcan a quien ha ganado unas elecciones. Bueno, a propósito de ese tema, la Junta Central Electoral y los partidos políticos de nuestro país parece que llegarán a firmar un acuerdo. Mañana tienen una reunión precisamente para terminar de afinar los detalles relacionados con esta prueba de un sistema de automatización del voto en las primarias de los 5 partidos que han decidido utilizar esta metodología. Cada organización política hizo las observaciones que consideró pertinentes. Se ha estado revisando el software que fue propuesto por miembros de la misma Junta Central Electoral. Se están pidiendo garantías específicas relacionadas con la posibilidad de blindar el sistema para que no haya hackeo. Y los partidos políticos están pidiendo múltiples auditorías y pruebas de aquí a octubre creo que es cuando se realiza el proceso de primarias, pero todo apunta a que hay satisfacción en lo que se le está mostrando a los partidos políticos y vamos a ver cuál es el resultado final de esa reunión con la Junta. Antes de irnos a la pausa, Javier, quiero hacer una observación con relación a unas declaraciones que ofreció el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en el programa de Agenda que se produce y se transmite por este mismo canal durante los fines de semana. Está relacionado específicamente con el índice de mortalidad materna de nuestro país y la cantidad de muertes de infantes. Y él admite en su participación que ese número es bastante alto. El índice de muerte materna en nuestro país materno-infantil es muy alto en la República Dominicana. Lo que me llama la atención es que se vuelve a hablar de falta de aplicación de protocolos que ya existe, disminución de la supervisión, entendiendo prácticamente que el tema es un tema de gerencia, como si la responsabilidad se la fueran a rebotar entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Esto es una responsabilidad de ambas instituciones y lo que aspira a esta sociedad es a que haya menos muertes de madres en el proceso de parto, menos muertes de infantes en el momento de nacer o a los pocos días de nacer, porque haya negligencia por parte o de los médicos o de la institución hospitalaria, porque no cuentan con los instrumentos o porque no haya el seguimiento. Si nos hablan de falta de cumplimiento de protocolo,
tanto el Servicio Nacional de Salud como el Ministerio de Salud Pública tienen que velar porque esos protocolos se sigan y se cumplan. Eso me parece una respuesta muy parecida al tema de la rabia. Ah, sí hay vacunas. Lo que pasa es que no todo el mundo cumple con el procedimiento. Eso es un tema de gerencia. Ajá, y quienes tienen que saber ese protocolo no son los médicos. Entonces, con rebotarse las responsabilidades no resolvemos nada. Aquí hay tanta responsabilidad del Servicio Nacional de Salud como del Ministerio de Salud Pública en lo que tiene que ver con la aplicación de las políticas que tratan de llevar salud a la población y de garantizar salud y atención adecuada a la población, que sea responsabilidad de ambos y que ambas instituciones trabajen en conjunto. Eso es lo que espera la población en nuestro país. Tenemos...